Vamos a continuar con el capítulo 16 de material de preguntas y obviamente, como hemos hecho en otros capítulos, vamos a revisar los objetivos como para que ustedes se conecten con el material de preguntas que vamos a revisar. En este caso, tasaciones inmobiliarias. Dentro de los objetivos de este capítulo tenemos distinguir entre regulaciones federales y estatales con relación a las tasaciones, relación fiduciaria del tasador y los requerimientos de la práctica de los tasadores profesionales de acuerdo a USPA, diferencias entre precio, valor y costo, distinguir los diferentes tipos de valor, definir el valor de mercado y las 4 características del valor, distinguir los principios de valor, diferencias entre los 3 tipos de valor de bienes inmuebles, estimar el valor de una propiedad sujeta utilizando los 3 métodos de tasación: comparación de ventas, depreciación de costos y actualización de renta, conciliar los 3 métodos, calcular el valor de una propiedad de inversión utilizando el ingreso y cómo preparar un análisis comparativo de mercado. ¿Okay? Recordemos que la idea de que pongamos aquí los objetivos es para que ustedes revisen el material, ¿okay? En caso de que tuvieran duda en algún material en particular antes de hacer las preguntas. ¿Y por qué es importante antes de hacer las preguntas? Si ustedes empiezan a hacer una práctica de examen y ustedes tienen 3 o 4 errores, se van a sentir muy tensionados. Entonces es preferible tener lo mínimo error posible si ustedes revisan el material antes de responder las preguntas. Entonces vamos a proceder con la primera pregunta. Dice, el gasto total necesario para desarrollar una nueva mejora se llama. Recordemos que mejora se utiliza este término cuando se va a reparar, remodelar o construir una propiedad, es decir, la construcción en sí. Entonces decimos costo, precio, precio de mercado o valor de mercado. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Vamos a ver, la respuesta en este caso es la A. El costo es el monto de producir o adquirir algo nuevo. En la segunda pregunta dice, ¿en qué suposición no se aplica la definición de valor de mercado? Analicemos las 4 alternativas que tenemos. El pago se hace en efectivo o su equivalente. Ni el comprador ni el vendedor están bajo coacción para actuar rápido. El valor de mercado es la mediana de precios que se obtendrán en el mercado. Tanto el comprador como el vendedor están bien informados. ¿Okay? Entonces, de las opciones que hemos mencionado, ¿cuál aplica al caso de esta pregunta? ¿Verdad? Recuerden, les insisto, es con la finalidad de que pongan atención cuando una pregunta es negativa. La razón de la respuesta en este caso es la C, porque las siguientes son asunciones acerca del valor de mercado. Pagos hechos en efectivo o su equivalente. Ni el comprador ni el vendedor están bajo presión de actuar rápido y el valor de mercado es el precio más probable que la propiedad podría venderse. El método de estimación del valor del cual se dice que es escuchar lo que dice el mercado inmobiliario por medio de ventas recientes, porque usa transacciones de ventas reales, es el que veamos cuál de los métodos de comparación transaccional, método de indicador económico, método de comparación de ventas o el método de transacción de ventas. ¿Okay? Entonces, primero ustedes van a recordar, cuando hablamos del valor de mercado, cuando vamos a estimar, cuando vamos a hablar de los diferentes métodos, que solamente existen 3 métodos para el caso del mercado inmobiliario, métodos de tasación. Entonces vamos a recordar y a partir de esa información vamos a escoger cuál es la correcta. ¿Okay? En este caso la respuesta es la C, porque el método de comparación de ventas está basado en el valor de propiedad que puede ser estimado revisando la venta reciente, similares a la propiedad sujeta y comparando otras propiedades con la propiedad sujeta.
Cuando se invierte en un edificio más dinero del que se podría esperar razonablemente recuperar, se llama, ¿okay? Chequeemos, falta de utilidad, sobremejora, submejora o depreciación. ¿Okay? Cuando ustedes estén en la actividad se van a dar cuenta que hay obviamente propietarios y cada quien tiene el derecho de hacer lo que quiere en cuanto al el excesivo dinero que se le invierte en una propiedad y que obviamente luego cuando la queremos vender definitivamente no se puede. Entonces el vendedor no va a poder recuperar todo lo que le ha metido en exceso a la propiedad. Entonces vamos a analizar cuál sería la respuesta correcta para este caso. La razón de la respuesta es la B, porque sobremejora ocurre cuando los propietarios invierten más dinero en la estructura de lo que podrían recuperar. La pérdida de valor por alguna razón se llama, ¿cómo se llama cuando una propiedad pierde valor? Transferibilidad, sustitución, depreciación u obsolescencia funcional. Chequeemos. La respuesta correcta en este caso es la C. La depreciación es la pérdida de valor de una propiedad por alguna razón. Recordemos que hay tres tipos de depreciación: el deterioro físico, obsolescencia funcional y obsolescencia externa. Recordemos que los ingredientes o integrantes de una construcción pierden valor a medida que va pasando el tiempo, como el techo, la electricidad, si no se mantiene bien la propiedad, los usos, los códigos de construcción. Todas estas características son necesarias para crear valor, excepto, otra pregunta negativa, la demanda, suministro, la utilidad o transferibilidad. ¿Cuál de estas no aplica como características para crear un valor? En este caso la respuesta correcta es la B. Las características para crear el valor ya sabemos que son demanda, utilidad, escasez y transferibilidad, de tal forma que el suministro, no tiene nada que ver con las características del valor. Entonces seguimos, la pregunta 7 dice: el mejor método de probabilidad de ser el adecuado para tasar un instituto de estudios superiores es el. ¿Qué método vamos a utilizar para tasar un instituto de estudio? Método de ventas comparables, método de depreciación de costos, el método de capitalización de ingresos y el método de la línea recta. Veamos qué aplica para esta pregunta. La respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Porque el método de costo es el más relevante cuando se está valorando propiedades de propósitos especiales, tales como hospitales, escuelas o propiedades gubernamentales. La propiedad de referencia o propiedad sujeta, también llamada, tiene 200 pies cuadrados menos que la superficie habitable de una propiedad comparable. El valor de mercado en el área de 200 pies cuadrados es el equivalente a $20.000. ¿Cuál sería el ajuste que debería hacer el tasador? Entonces nos acordamos, ¿verdad?, que para hacer los ajustes solamente los aplicamos a las propiedades comparables. De tal forma que vamos a ver qué tenemos acá: sumar 20 a la propiedad sujeto, sumar 20 a la propiedad comparable, restar 20 a la propiedad sujeto o restar 20 a la propiedad comparable. Entonces ya sabemos que los ajustes los manejamos solamente a las propiedades comparables. Entonces en este caso la respuesta correcta es la D. La propiedad sujeta es más pequeña que las comparables. Los ajustes se hacen solo a las comparables. Si la comparable es mejor o mayor, se resta, y si es menor o más pequeña, se suma. Dice: el método más relevante para estimar el valor de un lote desocupado en un barrio residencial por lo general es que, ¿cuál es el método cuando vamos a valorar un terreno? Veamos el método del metro cuadrado, el método de depreciación de costo, el método de unidad instalada o el método de comparación de ventas. Recordémonos aquí también cuántos métodos existen. El resto vamos descartando.
¿Okay? ¿Cuál es el método más relevante? Entonces ustedes ya saben cuáles son los 3 métodos, de tal manera que con esos 3 métodos uno de ellos es lo que usted tiene que encontrar acá, ¿verdad? La razón de la respuesta es la D. Si la propiedad que se está valorando es un lote vacío en un vecindario, el método de comparación de venta es el más relevante que se podría utilizar. ¿Qué se considera una obsolescencia externa? Recordemos qué significa obsolescencia externa para poder entender la pregunta. ¿Okay? Pintura exterior descascarado, desgastada, un solo baño en una casa de 3 dormitorios, caseta de servicios metálica en mal estado, situada apenas dentro de la línea de la propiedad, la proximidad de una propiedad residencial en una zona industrial. ¿Okay? Estamos hablando de lo que está fuera de la casa, externa, que podría afectar. Vamos a revisar la respuesta. En este caso, obviamente, es la D. Obsolescencia externa es una pérdida del valor de la propiedad originada por situaciones externas al propietario y que no las puede controlar. Por ejemplo, residencia cerca de parques industriales, que es el caso de la pregunta. ¿Okay? La pregunta 11 dice: la pérdida de valor por deficiencia operativa, mal diseño o cambio de gustos se llama, ¿okay? Tenemos deterioro físico, B, obsolescencia funcional, C, obsolescencia externa o D, submejora. ¿Okay? Entonces, de las 4 opciones, veamos cuál aplica para responder esta pregunta de manera correcta. ¿Okay? La respuesta es la B. La obsolescencia funcional se genera por la pérdida de valor por influencia negativa, operaciones en la propiedad, tales como diseño pobre, por cambios en los gustos y preferencias en la familia. ¿Okay? Obviamente, antes se requería por cada 3 dormitorios un baño. Luego cambia la legislación en cuanto a zonificación y códigos de construcción y se establece que por cada 2 dormitorios debería haber un baño. De tal manera que en los actuales momentos todas las personas, inclusive la gente que renta o las familias que rentan, prefieren una propiedad que tenga 3 dormitorios, 2 baños. Entonces, obviamente, ya dejó de funcionar el tema de 4 o 5 dormitorios con un solo baño, como para entender mejor la pregunta. Dice: el tiempo total estimado en años que una mejora puede usarse de forma rentable se llama, ¿okay? A, edad efectiva, B, vida económica, C, depreciación acumulada y D, edad cronológica de la mejora. ¿Cuál es el término adecuado para responder a esta pregunta? La respuesta correcta es la B, la vida económica. Es el total del tiempo estimado en años que una propiedad pueda usarse de manera rentable. El método de capitalización de ingresos: si se aumenta la tasa de capitalización y los ingresos netos no cambian, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se denomina? El valor actual será menor, el valor futuro será mayor, el valor actual será mayor o el valor futuro será mayor. ¿Okay? Entonces, veamos qué aplica en este caso cuando estamos analizando el valor de una propiedad. ¿Qué pasa con el método de capitalización de ingresos? ¿Okay? La respuesta es la A. Dice: el método de capitalización está definida como la relación entre el valor presente, el ingreso neto y el porcentaje de capitalización. Si el porcentaje de capitalización es mayor y el ingreso no varía, el valor de la propiedad en este caso sería menor. Dice, vamos a hacer un ejercicio acá para determinar el valor de costo de una propiedad. Dice: una casa tiene 1.800 metros cuadrados de superficie habitable y 200 metros cuadrados de garaje. El costo de reproducción a una nueva es de $48 por metro cuadrado para el área habitable y de 28 para el área de garaje terminal. El lote mide 75 de ancho por 110 de profundidad y está valorado en $3 por metro cuadrado. La vida económica de la casa se
estima en 50 años. La casa tiene 10 años. El valor de la propiedad, si utilizamos el método de depreciación de costos, ¿cuál sería? Entonces tenemos 4 opciones, A, B, C y D, pero vamos a ir directamente al ejercicio para ver cómo nos manejaríamos en esta pregunta. Entonces, la razón de la respuesta es la D. ¿Y por qué? Vamos a hacer el ejercicio de manera despacio para irlo entendiendo, ¿verdad? El ejercicio nos dice que tenemos 1.800 metros, obviamente, el costo de $48. Vamos a dar como resultado a obtener 86.400 como área habitable. Luego, el área de garaje tiene 200 metros y el costo es de $28 por metro, significando que el costo del área de garaje es 5.600. Ahora, si sumamos los 86.000 de área habitable más 5.600 de área de garaje, tenemos el costo de nueva reproducción en $92.000. ¿Verdad? El ejercicio nos indicaba que la propiedad tiene una vida económica de 50 años, por tanto, el costo de reproducción lo vamos a dividir para 50 años y vamos a obtener la depreciación anual, que en este caso sería 1.840. Como la propiedad nos dice el ejercicio que tiene 10 años de vida, vamos a multiplicar esos 1.840 por los 10 años de vida que tiene la propiedad y vamos a obtener los 18.400, la depreciación acumulada en esos 10 años de vida que tiene la propiedad. Si a 92.000, que fue el costo de reproducción, le restamos la depreciación, que en este caso es 18.400, tenemos que el valor actual de la estructura depreciada es 73.600. Ahora vamos a analizar el costo del lote. El lote dice que tiene 75% 10, significa que el total de metros es 8.250. El ejercicio nos dice que el costo por metro es de $3. Entonces, en esa operación, que es una multiplicación, vamos a tener el costo total del lote, que sería 24.750. Nos están preguntando el valor de la propiedad, por tanto, tenemos que sumar la estructura depreciada de 73.600 más el costo del lote, 24.750, y obtendremos que el valor de la propiedad es $98.350. La sugerencia para ustedes en los casos de números, los ejercicios de matemática, es repetir 2 o 3 veces y luego se les va a hacer súper fácil hacerlo. ¿Okay? Y en la vida profesional realmente nada de esto lo vamos a manejar, pero obviamente lo requerimos entender para el examen, en el caso que ustedes se estén preparando para el examen de la escuela, y obviamente para el examen del Estado. Son preguntas del examen del Estado que no podemos perdernos, son 10 preguntas de matemática y que es cuestión de repetir la fórmula y luego se lo van a aprender. ¿Okay? Vamos a otra pregunta. Dice, una sociedad en comandita desea comprar un edificio de apartamentos que genera 4.000 de ingreso neto operativo mensual y que tenga gastos de $1.000 mensual. Si la sociedad en comandita se propone obtener una ganancia del 12% como rendimiento a la inversión, ¿cuánto deberían pagar por la propiedad? Entonces aquí vamos a hacer el análisis, obviamente, de acuerdo al ingreso, porque a partir del ingreso cualquier inversionista va a saber con cuánto dinero cuenta para pagar la hipoteca. Entonces, en este caso, el ingreso neto mensual, nos está hablando el ejercicio, es de $4.000 mensuales, lo tenemos que convertir a un ingreso anual, por eso multiplicamos por 12 meses y vamos a obtener $48.000 anuales como ingreso neto. ¿Okay? Si $48.000 es el ingreso anual y el inversionista requiere un retorno del 12%,
significa que el valor probable, el precio probable de la propiedad sería $400.000. Dice, una propiedad que produce ingresos tiene ingresos brutos potenciales anuales de 81.420. Las pérdidas por desocupación y alquileres no cobrados se estiman en el 10% de los ingresos brutos potenciales. Los gastos se estiman en $40.000. El valor estimado de la propiedad es de $250.000. La tasa de capitalización de esta propiedad sería, ¿okay? Entonces, con este ejercicio, obviamente vamos a determinar cuál sería el retorno del inversionista, ya que tenemos los ingresos potenciales, ingresos brutos potenciales, y tenemos el valor estimado de la propiedad. Entonces, con eso vamos a obtener la capitalización. ¿Qué vamos a hacer para lograrlo? ¿Okay? El ingreso bruto potencial en este caso es 81.420. Nos están indicando que la de pérdida tiene el 10%. El 10% obvio de el ingreso bruto potencial. Entonces vamos a obtener ese número que sería 8.140. Cuando al ingreso bruto potencial le deducimos la pérdida por vacancia, obtenemos el ingreso efectivo bruto, que en este caso serían 73.278. A ese número le vamos a restar los gastos operativos. ¿Okay? El ejercicio dice que los gastos operativos son $40.000. Cuando hacemos esa operación, tenemos como resultado el ingreso neto operativo, que en este caso serían 33.278. Si el NOI lo dividimos para el valor que ese inversionista está proyectando vender su propiedad, significaría que cualquier otro inversionista que lo quiera comprar, con esos números, le significaría un retorno del 13.31% a la inversión. ¿Okay? Para que se les haga fácil, practiquen la fórmula. En este caso, ingreso potencial bruto menos vacancia. El número que ustedes obtienen van a tener ingreso bruto efectivo menos gastos operativos, ingreso neto operativo. De tal forma que cuando en un ejercicio les den una determinada información, a partir de esa información es que ustedes van a poder seguir desarrollando el ejercicio. ¿Okay? Aquí estamos empezando de cero, ingreso bruto potencial, la fórmula menos vacancia igual ingreso bruto efectivo menos gasto igual ingreso neto. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento algún ejercicio les proveen, les proporciona el ingreso neto operativo, ustedes ya trabajan a partir de ese número del ingreso neto operativo. Es decir, toda la información adicional que les den realmente ya no la deben utilizar, porque para llegar al NOI todas las otras operaciones se debieron haber realizado. Vamos a la pregunta 17, dice los ingresos brutos efectivos son, ¿okay? Los ingresos operativos netos divididos por una tasa de capitalización, los ingresos brutos potenciales menos las pérdidas por desocupación, los ingresos operativos netos menos el gasto anual por hipoteca, o el flujo de caja antes de la aplicación de impuestos divididos por el capital propio. ¿Okay? Entonces recordemos en el ejercicio anterior, ¿verdad? En la formulita, cómo llegamos al ingreso bruto efectivo. Entonces revisamos y vamos a obtener la respuesta, por ejemplo, para el caso de esta pregunta con una pregunta anterior. Entonces la respuesta correcta la B, cuando la pérdida por vacancia y colección son deducidas del ingreso bruto potencial y cualquier otro ingreso adicional es agregado, resulta el ingreso bruto efectivo. Usted está preparando un análisis comparativo para una propiedad unifamiliar con garaje para 2 carros. Ha localizado una casa comparable que se vendió recientemente en $226.000, pero no tiene garaje.
Si un garaje para 2 carros está valorado en $18,000, ¿qué ajuste usted haría para esta situación? Entonces tenemos 4 alternativas de respuesta: sumar 18,000 a la propiedad comparable, restar 18,000 a la propiedad comparable, sumar 18,000 a la propiedad en referencia o restar 18,000 a la propiedad en referencia. Entonces recordemos, primero nos vamos a recordar que cuando vamos a hacer ajustes, todos los ajustes los manejamos solamente a las propiedades comparables, de tal forma que usted ya está con el conocimiento necesario para eliminar como opciones la C y la D, que están hablando de ajustes a la propiedad en referencia. Entonces obviamente va a ser más fácil para usted en este momento decidir entre las 2 primeras opciones que se menciona los ajustes a la propiedad comparable. ¿Okay? En este caso la respuesta correcta es la A. La comparable no tiene garaje. La suma se hace a la comparable, que es negativo, y obviamente se suman los $18,000. Un edificio está valorado en $150,000 cuando el NOI se capitaliza a una tasa del 8%. El NOI es el 40% de los ingresos brutos efectivos. ¿Cuáles son los ingresos brutos efectivos? Entonces vamos a analizar muy bien esta pregunta para determinar cuál es la respuesta correcta en este caso. Vamos a hacer el ejercicio. Dice que 150,000, que es el valor de la propiedad, que estos 150,000 representan el 8% el 8%, que en este caso es el NOI, de tal forma que 150,000 por 8% voy a obtener $12,000. Estos $12,000 representan, que significa que es el NOI, representa el 40% del ingreso bruto efectivo. Por tanto, el ingreso bruto efectivo es $30,000. Dice, una propiedad comercial tiene ingresos brutos potenciales de $40,000. Pérdidas por desocupación y alquileres no cobrados son el 5% de los ingresos brutos potenciales. El total de gastos operativos es de $12,920. La propiedad tiene una primera hipoteca que requiere un pago de $1,070,75 por mes. Si se usa una tasa de capitalización del 12%, ¿qué monto? Es una estimación del valor de esta propiedad. Entonces igual tenemos números, pero vamos directamente al ejercicio para ver cómo lo manejamos. ¿Okay? En este caso la razón de la respuesta es la C, porque el ingreso bruto potencial, $40,000, menos 5% de vacancia y pérdidas por colección, o sea, cuando la gente no paga, estamos hablando de el 5% de $40,000, sería $2,000. Cuando le resto estos $2,000 a los $40,000, obtengo como resultado $38,000. Este número se llama ingreso bruto efectivo. Si al ingreso bruto efectivo le resto los gastos operativos, que son $12,920 según el ejercicio, obtenemos que el NOI es $25,080. Ahora, con el NOI de $25,080 y con una tasa de retorno del 12%, que es lo que está proyectando el inversionista, significaría que el valor probable de la propiedad sería $209,000.